Algunos pueblos abandonados no deberían explorarse. Te lo juro, hermano. Es un pueblo fantasma de verdad, ahí tirado en medio de la nada. Esa fue la frase que nos enganchó. Estábamos alrededor de la mesa de billar en nuestro bar de siempre, jugando unas partidas y tomando cervezas para celebrar que por fin era fin de semana, cuando la voz fuerte de Gerald Wright, un cazador local, nos llegó desde la barra. Justo entre canciones del rocola se hizo ese silencio incómodo que hace que todo se escuche más fuerte. Levanté la mirada del tiro que estaba a punto de hacer y miré por encima del hombro. Gerald estaba sentado en uno de los bancos del bar, hablando con otro cazador cuyo nombre no conocía, moviendo los brazos con emoción mientras un vaso de cerveza casi se le derramaba de la mano. Andaba siguiendo a un venado enorme, de 4 puntas bien marcadas, y cuando miro hacia el valle a mi izquierda, ¿qué crees que veo? Un maldito pueblo fantasma. Ahí, completamente callado, como una tumba, con el sol de la tarde reflejándose en los techos y las ventanas. Te lo digo en serio, Mick, le dio un golpecito en el pecho a su amigo, llevo 20 años cazando por esa zona y nunca había visto ese lugar. Tuve que estar ciego para no notarlo antes. Se pasó la mano por la cara, presionándose los ojos como para reforzar lo que decía. Crucé una mirada con Carlos al otro lado de la mesa y levanté una ceja, señalando discretamente hacia atrás con la cabeza. En su cara se notaba la misma curiosidad que también tenía Aarón, el tercero del grupo. Levanté un dedo, dejé el taco sobre la mesa y me giré para caminar hacia la barra justo cuando el silencio se rompió con una canción country saliendo de las bocinas. Le hice una seña a la bartender. «Oye, Sally, ¿me das otra corona, por favor?» Ella asintió y, mientras esperaba, me giré hacia los 2 hombres que tenía al lado. «Oye, Jerry, acabo de escucharte decir algo sobre un pueblo fantasma». Gerald se volteó con una expresión de molestia confundida, pero se relajó cuando me reconoció. «Ah, ¿qué tal, Terry?», dijo, extendiendo una mano grande para saludarme. Sí, estaba cazando por las colinas Lincoln, siguiendo lo que habría sido un par de astas increíbles para colgar sobre la chimenea, y ahí abajo, en un valle, vi lo que parece ser un pueblo abandonado. Vacío. Totalmente solo. Frunció el ceño y negó con la cabeza. Lo más raro es que no se veía tan viejo. No bajé hasta allá, pero se veía nuevo. Se encogió de hombros. En ese momento, Sally dejó mi cerveza frente a mí y yo lancé un billete arrugado sobre la barra antes de hacerle otra pregunta. ¿Quedaba cerca de algún camino maderero? Asintió de inmediato. Sí, de hecho podía ver el camino maderero McKinley hacia la derecha, dijo, y luego se giró hacia su amigo. Caray, deberíamos ir un día de estos mientras cazamos, Mickey. Aproveché para despedirme, levanté mi cerveza, le di una palmada a Gerald en el hombro y regresé con mis amigos. ¿Escucharon eso?, les pregunté, apoyándome en la mesa de billar mientras daba un trago. Ambos asintieron. Claro que sí, dijo Carlos, colocándose a mi lado. Aarón se apoyó en su taco. ¿Qué estás pensando? Los dos me miraron fijamente. Estoy pensando, empecé, que todavía nos quedan como 5 horas de luz antes de que anochezca. Miré mi reloj. Bueno, 5 horas y media. ¿Por qué no subimos y vamos a ver ese lugar por nuestra cuenta? Algo de exploración urbana. Se miraron entre ellos y se encogieron de hombros. Mejor que quedarnos aquí toda la noche, dijo Aarón. Además, imagina las vistas que podríamos subir a YouTube explorando un pueblo fantasma que nadie conoce, añadió Carlos. Él tenía un canal pequeño pero fiel en YouTube, donde mostraba pueblos abandonados, minas y otros lugares olvidados, con algunos miles de suscriptores. Pero espera, interrumpió Aarón. Jerry dijo que estaba cerca del camino McKinley. No hay manera de que mi auto llegue hasta allá. Y el Explorer de Carlos tampoco. Esos surcos los hacen pedazos. Incliné la cabeza, sonreí y rodé los ojos. ¿Ya olvidaste que tengo mi K5 en la casa? Ese monstruo se traga esos caminos sin problema y nos lleva de ida y vuelta como si nada. Se miraron otra vez y ambos sonrieron. Entonces, ¿qué seguimos haciendo aquí?, exclamó Carlos, terminándose su cerveza y lanzando la botella al bote de basura. Vámonos. Con eso, salimos del bar y nos subimos al Explorer de Carlos para ir a mi casa. En la entrada estaba mi orgullo y alegría, una Chevy K5 Blazer casi impecable. Nos subimos todos y, después de asegurarnos de llevar todo lo que podríamos necesitar, manejamos fuera del pueblo y nos metimos a los caminos madereros.
Muchos no se habían usado en décadas. La falta de mantenimiento había dejado los caminos de tierra llenos de zanjas y hundimientos, como la cara llena de acné de un adolescente. Los árboles se extendían sobre el camino, algunos entrelazándose entre sí como dedos de madera, y a ratos raspaban el techo de la camioneta con un sonido desagradable. Muy pronto, la mayor parte del sol de la tarde quedó bloqueada por el follaje espeso, dejando casi todo el trayecto en sombras. Mientras avanzábamos, puse un disco en el reproductor y la voz de Willie Nelson llenó la cabina. Esquivaba los baches, a veces bajando la velocidad para cruzar despacio las partes más hundidas y los charcos profundos donde la lluvia de la noche anterior había inundado el camino. Aaron iba en el asiento del copiloto, con un mapa viejo y amarillento sobre las piernas, mostrando todos los caminos madereros de la zona. Lo había comprado en una venta de garaje para orientarme cuando salía a hacer off-road. Bien, si Jerry tiene razón, debería estar a unos 3 kilómetros más adelante, dijo. ¿Y si lo vio desde un valle? Señaló una depresión marcada en el mapa. El único lugar donde podría estar es aquí, en el Valle Barrett. Carlos asomó la cabeza entre los dos para mirar el mapa. ¿Alguna vez habían escuchado de un pueblo abandonado por aquí?, preguntó. Ambos negamos con la cabeza. Durante los siguientes 10 minutos, lo único que se escuchó fue la música, el motor de la camioneta y el roce de las ramas contra la carrocería. Hasta que Carlos rompió el silencio, estirando el brazo y señalando hacia el frente, más allá del parabrisas. Mira, dijo. Habría sido facilísimo no notarlo, porque estaba casi completamente cubierto por la vegetación, pero él había visto algo. Era un camino secundario, claramente abandonado desde hacía todavía más tiempo que el camino por el que veníamos. Buen ojo, exclamó Aaron, girándose para chocarle la mano en señal de festejo. Yo, en cambio, me quedé mirando el camino por unos segundos. Incliné un poco la cabeza. Había una sensación rara al verlo. No sabía cómo explicarlo, pero se sentía antinatural. Sacudí la cabeza para quitármelo de encima, apagué la radio y bajé la palanca para poner la tracción en baja. Bueno, aquí vamos, chicos, dije, girando lentamente hacia ese camino. Me voy a arrepentir toda la vida de no haberle hecho caso a esa sensación. Ahora sé que era una advertencia instintiva y la ignoré por completo. El avance se volvió todavía más lento. Apenas podía distinguir los bordes del camino, porque los arbustos ya habían empezado a crecer en medio, señal clara de que la naturaleza llevaba mucho tiempo reclamándolo. Encendí los faros delanteros y también las luces del techo para poder ver por dónde iba. Durante unos 10 minutos, eso fue todo lo que vimos, árboles y matorrales cerrándose a nuestro alrededor, como si intentaran atraparnos. Luego empezaron a separarse y el camino volvió a hacerse visible. Lo extraño fue que, un par de minutos después, dejó de ser de tierra y pasó a ser asfalto. Recuerdo perfectamente haberme quedado tan atónito que detuve la camioneta por un momento, mirando el camino negro con líneas amarillas en el centro. Después reaccioné, volví a poner tracción normal y seguí avanzando. Un minuto más tarde, doblamos la última curva. Y entonces lo vimos. Detuve la camioneta antes de un puente que llevaba directamente al pueblo, y los tres nos inclinamos hacia adelante. Carlos silbó. «Guau, eso no era lo que esperaba ver», murmuró. No podía estar más de acuerdo. No le había pedido muchos detalles a Gerald, pero ni en 1.000.000 de años me habría imaginado algo así. El lugar no era pequeño, ni de cerca. Ocupaba todo el valle, de punta a punta. Frente a nosotros se extendían calles y más calles, con casas detrás de jardines largos y descuidados que parecían pequeñas selvas. A la izquierda estaba lo que claramente debía ser el centro, al menos 4 o 5 cuadras llenas de edificios comerciales, además de lo que parecía un cine y un centro comunitario. Al fondo del pueblo, se veía la aguja blanca de una iglesia, descolorida, sobresaliendo por encima de todo. «Santo», murmuró Aaron, sin terminar la frase. Nos miramos y soltamos una risa nerviosa. «Nos sacamos la lotería», exclamó Carlos, sacando su videocámara y empezando a grabar a través del parabrisas. «No lo dudes», dije, antes de señalar hacia la derecha. «Miren eso». Justo después del puente había un letrero metálico de tamaño mediano. Sobre un fondo azul, letras blancas decían con claridad: «Bienvenidos a Mcamey, población, 12.463». «Amigo», dijo Aaron, mientras Carlos hacía suma al letrero, «ni siquiera nuestro pueblo tiene más de 12.000 personas». Miró alrededor.
Y este lugar se ve demasiado nuevo como para tener más de 30 años abandonado. Tenía razón. El diseño de las casas y de los edificios comerciales era mucho más moderno que cualquier otro pueblo abandonado que yo hubiera visto antes. Entonces, ¿por qué crees que está vacío y nunca escuchamos hablar de él? Pregunté, girándome hacia Carlos. Él se encogió de hombros, pasándose la mano libre por el cabello corto. Tal vez era una expansión planeada que nunca se concretó. O un desarrollo nuevo al que se le acabó el dinero. La gente que lo financiaba quebró y tuvieron que abandonarlo. La idea me calmó un poco la incomodidad que me provocaba observar el pueblo. Carlos tenía razón, tenía que tenerla. Solo el proyecto caprichoso de algún rico que salió mal. Repitiéndome eso en la cabeza, pisé el acelerador con cuidado y cruzamos el puente, que vibró levemente bajo el peso de la camioneta. Entramos al pueblo. Si durante la pandemia llegaste a ver lo inquietante que se veía un lugar que debería estar lleno de gente completamente vacío, toma esa sensación y multiplícala por 10. Así se sentía manejar por McKinney. El sonido del motor y del escape rebotaba contra los edificios y las colinas cercanas, regresando a nosotros por las ventanas abiertas que habíamos bajado para dejar entrar el aire fresco y para que Carlos pudiera grabar. Primero recorrimos varias calles residenciales, buscando autos abandonados en las entradas o cualquier señal similar. No vimos ninguno. Solo casas, todas con diseños relativamente modernos, pero castigadas por el clima, pintura descascarada, canaletas colgando peligrosamente de los techos. Muchas tenían ventanas rotas. Me llamó la atención que varias estaban rotas hacia adentro, porque no vi vidrios en los patios llenos de hierba alta y maleza. Luego nos detuvimos frente a la iglesia. La pintura blanca estaba deslavada y las puertas principales estaban completamente abiertas. Desde afuera se veía el interior, apenas iluminado. Muchos de los bancos estaban volcados. El púlpito había sido destruido, seguramente por vándalos, pensé, y la estatua de Jesús crucificado apenas se distinguía detrás de los restos, tirada en el suelo. Aparté la vista del interior y miré el letrero de anuncios al final del sendero que llevaba a la entrada. El vidrio estaba empañado por años de abandono, pero aún así pude leer, con dificultad, las letras blancas detrás. Y sálvense de la peste. Dios está aquí para ofrecer salvación. No sé por qué, pero al leerlo sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Los demás también lo notaron. ¿Qué demonios querían decir con la peste?, preguntó Carlos, acercando la cámara al letrero. Ni idea, respondí, sin ganas de volver a mirar dentro de la iglesia. La sensación volvió, más intensa. Usando una frase vieja, sentí como si alguien hubiera pasado caminando sobre mi propia tumba. Aarón miró su teléfono. Nos quedan como 2 horas de luz. ¿Quieren ir a ver el centro? Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y asentí. Sí, vamos a revisar eso y luego regresamos. La verdad no quiero manejar por esos caminos madereros de noche. Aceptaron mi respuesta y se giraron, pero yo sabía que estaba mintiendo. No tenía nada que ver con los caminos. Era este lugar. Este era el sitio en el que no quería estar cuando se fuera el sol. Puse la camioneta en marcha y, acelerando un poco más de la cuenta, me alejé de la banqueta. Bajamos por el bulevar principal hacia el centro. Unos 5 minutos después, estacioné en un espacio descolorido de la plaza central. Las ventanas sucias ocultaban los interiores de los edificios, pero los letreros de arriba, aunque rotos y llenos de mugre, todavía dejaban claro que habían sido. Desde donde estábamos, vimos una lavandería, una biblioteca, el edificio del periódico local, lo que parecía un videoclub, un taller mecánico, una tienda de conveniencia y, al fondo de la plaza, el centro comunitario. Espera, dije, apagando la camioneta y sacando la llave del encendido. Con otra llave del llavero abrí la consola central y, al levantarla, saqué un estuche negro pequeño. Lo abrí y dejó ver una pistola plateada. «¡Caray!», exclamó Aarón. Solté una risa corta mientras levantaba el arma y sacaba también 2 cargadores del estuche. Beretta 92 FS Inox. Nunca salgo sin ella. Saqué una funda de debajo del asiento del conductor y, después de acomodarla un poco, me la ajusté al muslo. Cargué el arma, la coloqué en la funda y guardé el cargador extra en el bolsillo de la camisa. «¿No te andas con juegos, dijo Carlos, bajando la cámara. Negué con la cabeza. «No por aquí. Hay una población grande de lobos. Lo último que quiero es estar explorando este lugar y que me embosque un lobo o un puma que se haya instalado por la zona».
Abrí la puerta de una patada y bajé, yendo hacia la parte trasera de la camioneta mientras los otros me seguían. Bajé la compuerta y saqué otro estuche. Dentro había un rifle de cacería y 3 linternas potentes. Le pasé el rifle a Aaron junto con munición extra y repartí las linternas. Por si acaso, le dije a Carlos, que miraba las armas con cierta confusión. Él solo llevaba 5 años viviendo por aquí. No entendía por qué era buena idea ir armado todo el tiempo. Sobre todo después del incidente de los Connors. Hice una mueca al recordar el ataque del lobo al excursionista que terminó muerto. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pregunté, mirando mi reloj. Tenemos como 1 hora para revisar, si queremos volver antes de que anochezca. Los dos miraron alrededor, y Carlos ya tenía la cámara lista. Yo diría que empezamos por la biblioteca y luego pasamos al edificio del periódico, dijo. Tal vez ahí encontremos información sobre cuándo fue abandonado este lugar, si es que alguna vez tuvo habitantes. Fruncí un poco los labios. Me encantaban las bibliotecas, pero ya pasaba suficiente tiempo en una de un pueblo vivo, como para meterme en otra abandonada. Miré alrededor. Está bien. Hagamos esto, dije. Ustedes vayan a la biblioteca y al periódico. Cuídense y no se separen. Señalé hacia el otro extremo de la plaza. Yo voy a revisar el taller y el videoclub. Carlos me miró con preocupación. ¿Y cómo nos comunicamos si pasa algo? Volví a la camioneta antes de cerrarla con puerta de golpe. Le pasé un radio a Carlos y el otro me lo coloqué en el cinturón antes de encenderlo. Así, dije, dándole un golpecito. Manténganlo en el canal 4. Es el mío. Asintieron y, después de un último cuídate, nos separamos. Los vi cruzar la calle y subir los escalones hacia las enormes puertas de madera de la biblioteca. Cuando entraron, empecé a caminar solo por el centro de la calle. Ahora que estaba solo, el pueblo se sentía todavía más inquietante. Este lugar no se siente como algo que construyeron y luego abandonaron, pensé mientras mis botas crujían sobre las hojas secas acumuladas en el asfalto, escuchando el silbido del viento y el eco de mis pasos. Se siente más como si hubiera sido vivido primero, y ahora simplemente estuviera muerto. No sabía explicar por qué me daba esa impresión. Solo era así, casi como una intuición. Mientras me dirigía al taller, el viento volvió a silbar y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me detuve y giré para mirar las ventanas de lo que debían haber sido departamentos sobre las tiendas. Estaban oscuras, inmóviles, sin ninguna silueta dentro. Casi deseé ver figuras ahí. Habría sido mucho menos perturbador. Negué con la cabeza y apuré el paso hasta llegar al taller. Las 2 puertas grandes estaban cerradas y las ventanas superiores quedaban demasiado altas para ver dentro, así que me dirigí a la puerta de vidrio agrietado por donde entrarían los clientes. Encendí la linterna y tiré de la manija. Se abrió tras un par de jalones, haciendo sonar una campanita colgada en el interior. Entré y miré alrededor mientras la puerta se cerraba y el sonido resonaba en el silencio. Justo frente a mí estaba el mostrador principal donde el mecánico atendería a los clientes. Encima había un monitor de computadora, y detrás, estantes con cajas de piezas y aceite. En una pared había repisas llenas de botellas y cajas con etiquetas completamente podridas o arrancadas, igual que los pósters pegados ahí. Un momento. Volví a apuntar la linterna al mostrador. Enfocando el monitor, fruncí el ceño. ¿Qué? Sacudí un poco la cabeza, pero no me estaba imaginando nada. Era una pantalla plana. No uno de esos monitores enormes y cuadrados de los años 80, 90 o incluso de principios de los 2000. Eso, ¿cómo demonios llegó eso aquí? Crucé el lugar y salté el mostrador para verlo mejor. Era, sin duda, un monitor plano relativamente moderno. El logo de Delaun se alcanzaba a ver bajo la capa de polvo. No encontré la torre, solo el monitor y el teclado. Negando con la cabeza, me giré y entré por la puerta que daba a los talleres. Iluminé el amplio cuarto oscuro. El haz de luz rebotó en algo metálico al fondo. Era un vehículo elevado en el último elevador. Caminé rápido, esquivando charcos de aceite y otros líquidos, hasta quedar justo debajo. Una confusión y un shock aún mayores me atravesaron al mirar hacia arriba. ¿Qué carajos? No estaba viendo un auto viejo ni una camioneta antigua. Era una Cadillac Escalade. Y no una de las viejas. Era uno de los modelos nuevos, de la generación que apenas llevaba 2 o 3 años en el mercado. Pero, se veía muchísimo más vieja.
La parte inferior estaba cubierta de óxido y corrosión acumulados durante años, tal vez décadas, y la pintura estaba deslavada, como si hubiera pasado incontables veranos bajo un sol implacable. Con una sensación de incomodidad creciendo en el pecho, rodeé la parte trasera y apunté la linterna a la placa. La calcomanía del año estaba tan desgastada que era imposible leerla. La sensación de bichos arrastrándose bajo mi piel se intensificó. Me giré y salí del taller casi corriendo, empujando la puerta con demasiada fuerza y haciendo que la campana sonara con estrépito. El ruido rebotó por los edificios como un disparo, y me quedé congelado, conteniendo la respiración. Otro escalofrío me recorrió la espalda. Miré alrededor. Las calles seguían vacías. Saqué el radio del cinturón y apreté el botón para transmitir. «¡Hey, chicos!», dije, con la voz temblándome un poco. «Hay algo muy raro pasando aquí». El radio crepitó con estática. «Eso dímelo a mí», respondió la voz de Carlos. «Hay computadoras bastante nuevas en el mostrador de la biblioteca, y algunos de los libros que encontramos, ninguno de los dos había oído hablar de ellos en la vida». Lo escuché reír, todavía con el botón presionado. «Este lugar está increíble. Ya grabé un montón de cosas buenísimas». Hablé al radio, esforzándome por mantener la voz firme. Eso es genial, amigo. ¿Ya están listos para irnos?» La respuesta no fue la que quería escuchar. «Danos 5 minutos más, Terry. Por favor. Acabamos de entrar al edificio del periódico y es nuestra última parada». Quise decirle que se metiera el periódico por donde no da el sol, pero no pude. Era mi amigo, y sonaba demasiado emocionado. «Solo 5 minutos más, y luego nos largamos». Presioné el botón. «Está bien, pero solo 5, ¿sí?». «Recibido», escuché decir a Carlos. Pero detrás de eso, oí otra cosa. Sonaba como si Aaron estuviera tosiendo con fuerza. «¿Aaron está bien?», pregunté. «Sí, está bien. Seguro levantamos algo del piso de la biblioteca», respondió, y luego cortó la comunicación. «Genial», pensé, suspirando mientras volvía a mirar a mi alrededor. Una ráfaga de viento helado me golpeó y subí el cuello de la chamarra para cubrirme. Odio cómo se siente este lugar. Tan jodidamente, muerto. No queriendo quedarme a la intemperie, crucé rápido la plaza hacia el videoclub. De todas formas quería entrar ahí. Al levantar la vista, apenas pude distinguir el nombre. Nostalgia Video. Abrí la puerta manchada de tierra, entré y barrí el lugar con la linterna. Había un mostrador circular al frente, con pasillos extendiéndose detrás. Empecé a caminar hacia él cuando la luz se reflejó en algo pegado al interior de los ventanales. Me giré y vi que eran pósters de películas cubiertos de polvo y mugre. Tal vez ver qué películas estaban anunciando al final. Tratando de distraer mi mente de esa incomodidad que poco a poco se estaba convirtiendo en algo peor, algo que no sabía explicar pero que sentía como un terror existencial, crucé el lugar y, con la manga del abrigo, limpié lo suficiente para poder leer uno. Di un paso atrás. Me quedé congelado, tratando de entender lo que estaba viendo. The Nun 2. Parpadeé rápido, mordiéndome el labio. Soy fanático del cine, y sabía con total seguridad que no existía ninguna película con ese nombre estrenada en décadas recientes. Había The Nun, que salió en 2018, y una secuela anunciada para este año, pero, no. No había forma. Esto no tiene ningún maldito sentido. Bajé la vista a la letra pequeña al fondo del póster. Reestreno por el 20º aniversario. Réntala ahora en Blu-ray y disco de video virtual. Se me cayó la mandíbula. ¿Qué carajos está pasando aquí?, susurré. ¿Está bien, Terry? Es hora de largarte de aquí. Ya. Me giré y, sintiéndome como si acabara de bajarme de una montaña rusa, tropecé al salir del local hacia la luz que ya se estaba apagando. Me llevé una mano a la cabeza y respiré hondo, tratando de tranquilizarme. Entonces, la puerta del edificio del periódico, al otro lado de la calle, se abrió de golpe. Levanté la vista de inmediato y saqué la pistola por puro instinto. Me detuve al ver a Aaron y a Carlos bajar corriendo las escaleras. La expresión en sus caras hizo que cualquier cosa que iba a decir se me muriera en la garganta. Estaban pálidos, aterrados, como si acabaran de ver algo imposible. Carlos llevaba algo apretado en una mano. «Chicos, empecé, pero pasaron corriendo a mi lado, gritándome que lo siguiera.
Sin saber qué más hacer, eché a correr tras ellos mientras se dirigían al centro comunitario. Llegaron al enorme edificio y chocaron entre sí mientras se peleaban por la manija de las puertas amarillas y desgastadas. «Muévete, déjame abrir», gritó Aarón. «Quítate a la mierda», le gritó Carlos. Iba a meterme para separarlos cuando uno de los dos, no sé cuál, logró abrir la puerta derecha. Yo jalé la izquierda y miré hacia adentro. Y, Dios mío, cómo desearía no haberlo hecho. El interior del centro comunitario era una sola sala enorme. El techo de vidrio, ya roto desde hacía años, dejaba entrar la luz. El suelo estaba cubierto de cristales rotos y hojas, y las mesas habían sido empujadas hacia un costado. Todo estaba sumido en penumbra. Pero no tanta como para ocultar lo que había ahí. Las linternas no dejaron lugar a dudas. Parecía que toda la población del pueblo estaba ahí. Estaban esparcidos por el suelo, muchos de ellos agrupados en el centro. Y por horrible que suene, casi hubiera preferido que fueran cadáveres en descomposición. Al menos eso habría significado que no llevaban mucho tiempo muertos. Pero no lo eran. Eran esqueletos. Podía ver los huesos de familias abrazadas, con ropa hecha jirones, padres sosteniendo a sus hijos. Parejas abrazadas entre sí. Otros estaban encogidos solos, abrazándose las rodillas. Los peores eran unos cuantos recargados contra las paredes, con una pistola en la mano y lo que parecía ser un orificio de bala en la parte trasera del cráneo. Empecé a temblar, como si me estuvieran echando agua helada por la espalda sin parar. Detrás de ellos había una lona blanca con letras negras que decían: «Refugio de emergencia». Pasé la mirada de esa escena imposible a Carlos, jadeando, con los ojos abiertos de par en par, buscando, no sé qué, en su expresión. Él me miró igual de aterrorizado y, sin decir nada, me entregó lo que tenía en la mano. Cuando vi lo que era, sentí que la mandíbula se me caía otra vez. La linterna se me resbaló de los dedos y se estrelló contra el piso, rompiéndose. Era un periódico amarillento. Por un momento, solo nos quedamos mirándonos, mientras el viento silbaba como un fantasma alrededor del edificio. Y entonces corrimos. Cruzamos la plaza a toda velocidad, nuestros pasos resonando en el silencio mortal. Llegamos a la camioneta y nos lanzamos dentro. Metí la llave, aceleré a fondo y giré el volante con tanta fuerza que casi volcamos. Tomé el camino de salida del pueblo, saltando por el puente y cayendo del otro lado en una lluvia de chispas. «Mi cámara», gritó Carlos de pronto. Pero no había manera de que regresara por ella. Seguí acelerando, atravesando arbustos y ramas hasta llegar al camino maderero, y sin importarme en lo más mínimo la camioneta, bajé a toda velocidad de regreso al pueblo. En cuanto llegamos, fui directo a la comisaría. Debía haber parecido un loco entrando así, pero el sheriff me conocía y no sacó el arma. Tartamudeando, casi llorando, conté todo lo que pude. Sabía que sonaba completamente desquiciado, pero tenía que decirlo. No me creyeron. Ni una palabra. Aún así, enviaron a un par de agentes en una patrulla todoterreno a revisar la zona. Cuando regresaron, se encogieron de hombros. «No hay nada allá arriba, Terry», me dijo uno. «Nada más que un valle vacío». Quise insistir, pero lo dejé pasar. Seguramente pensaron que habíamos tomado demasiado, o algo peor. En el fondo, yo sabía que no encontrarían nada, aunque una parte de mí lo deseaba. Había una razón. El objeto que Carlos me había entregado y que dejé caer al huir era un periódico. El titular decía: «Muertes nacionales alcanzan los 190 millones mientras el presidente declara ley marcial». Eso ya era horrible. Pero no fue lo que me atravesó como un cuchillo. Fue la fecha, en la parte superior. 22 de julio de 2047. Eso fue hace más de un año. Cuando nos dijeron que no habían encontrado nada, los tres hicimos un pacto: nunca volver a hablar de lo que vimos. Pensamos que era lo mejor. Entonces, ¿por qué ahora estoy rompiéndolo? ¿Por qué estoy contando esto aquí, después de meses intentando olvidarlo ahogándome en alcohol? Supongo que como advertencia. Por dos razones. La primera, gracias a este sitio, hace poco aprendí sobre el concepto de los deslizamientos temporales. Superposiciones del pasado, o del futuro, con el presente. Y la segunda. La semana pasada hubo una reunión comunitaria. Nos presentaron a un terrateniente rico que acababa de mudarse a la zona. Dijo que había comprado una gran extensión de antiguos terrenos madereros para desarrollar un nuevo pueblo, uno que atrajera más gente a la región.
mostró ilustraciones de cómo quería que se viera. Cuando las vi, empecé a temblar violentamente. Ese mismo terror existencial volvió con toda su fuerza. En la parte superior del proyecto estaba el nombre que planeaba darle. Adivina, con 3 malditos intentos, ¿cuál era?